Shalom, bendiciones, amados hermanos, el Eterno los bendiga y los guarde. Estamos aquí en un nuevo tiempo Modeaní. Vamos a tener un conversatorio con nuestro hermano Matías. Él nos va a estar hablando de los tiempos de Dios, el calendario del Eterno, ese que muchos desconocíamos, pero hoy gracias a su misericordia se nos ha revelado. Así que está mi hermano Matías, que es desde Panguipulli. Él nos va a traer hoy día la enseñanza, hacer una conversación. Si tienen preguntas, igual las pueden hacer los hermanitas que están en Zoom. Así que, hermano Matías, el Eterno la bendiga y le entrego los micrófonos. Bendición. Podríamos decir, feliz año nuevo. Amén. Shana Tova. Feliz Feliz año año nuevo, nuevo. Shana Tova. Claro, es un tiempo no muy conocido, ¿cierto? Estamos recién sabiendo de toda esta información que ha estado siempre en nuestra escritura. Todos creo que los creyentes manejamos de alguna forma, o tenemos noción, ¿cierto? De que encontramos temporada, fecha, alguna fiesta dentro de la escritura, pero todavía no podíamos identificar en qué temporada eran. Ahora, la escritura nos va dando cierta información y luces de estas citas que nuestro Padre ha puesto para que, como dice la palabra, estemos presentes en aquel lugar, a la hora, ¿cierto? Que se estipula ahí en la carta, que en este caso podríamos llamarle al texto o al libro, es como una invitación. Pero bueno, eso, mi hermana. También saludando a todos los que nos acompañan en este día, nuestra hermana Jimena, nuestra hermana Ali, nuestra hermana Alejandra, nuestra hermana Angélica. Vamos a tener un tiempo de conversación, ¿cierto? Donde no hay problema, yo creo que en interrumpir, podemos dialogar sobre este tema, que es muy importante porque marca un inicio de las santas convocaciones, las citas divinas que nos ordenas como mandamiento del Eterno. Pero antes de todo, los voy a invitar a orar, a dar gracias al Eterno por este tiempo que nos permite, ¿cierto?, reunirnos y Él sea guiándonos, despeje nuestras mentes también, ¿cierto?, y a través de su Espíritu pueda, ¿cierto?, tener misericordia de cada uno de nosotros para poder exponer y también poder oír todo lo que hagamos en este día. Nuestra hermana Angélica nos dice, nos invita a orar. Amén. No sé Amén. si quiere usted orar usted mismo o le pedimos a alguna hermana que... O sí, sí, está bien. ¿Usted cómo está como moderadora? ¿Sí? Amén, amén. Padre eterno, bendito Rey, Padre Abraham, Isaac y Jacob, te damos gracias, Padre Celestial, por esta instancia, por este momento en el que nos podemos reunir como hermanos para aprender de tu palabra, para conocer tus tiempos, Señor, que por mucho tiempo, Padre, valga la redundancia, estuvieron ocultas a nuestros ojos. Pero hoy por tu misericordia, Padre, tú nos has permitido, nos has quitado el velo y hoy podemos estar conmemorando un año más, un año bíblico, un año que tú ordenaste, Padre, para tu pueblo. Permite que toda esta enseñanza sea para tu gloria, para tu honra, que seas tú, Padre mío, a través de nuestro hermano Matías, hablándonos, abriéndonos aún más el entendimiento, y si hay dudas de parte de nuestros hermanos, también puedan ser respondidas, sacadas, Señor, y que todo traiga luz a nuestro caminar cada día. Te damos gracias, Padre, bendice a cada uno de los hermanos que se han podido reunir hoy y de los que podrán ver este video más adelante. Por el nombre y por el mérito de nuestro Mesías y gran Rey Yeshua HaMashiach, te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Bendito el Eterno. Bueno, comenzamos, ¿cierto? Como siempre,
dándole gracias al Eterno y citando textos muy importantes la Escritura. En este caso vamos a dar lectura a Éxodo capítulo 12, donde acá nos da, el texto nos da una información, ¿cierto? Dice Éxodo capítulo 12, verso 1, dice: habló Adonai a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Habla toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. El contexto de este capítulo, ¿cierto? Es cuando Israel, ¿cierto?, se encuentra en la tierra de Egipto en casa de servidumbre, como podemos decirle, estaban esclavos allá. El tiempo en el cual, por mano de Moisés, ¿cierto?, el Eterno saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero hay algo muy importante que marca acá, sobre el principio de los meses. Esto será principio de los meses. Y posteriormente, ¿cierto?, nos habla de que toda la congregación debe tomar en este tiempo un cordero en el día 10. Ahora, ¿cómo nosotros podemos, ¿cierto?, medir los tiempos acá según la Escritura? Entonces ahí nosotros vamos a el principio del libro, donde encontramos el capítulo 1, verso 14 en adelante, y nos da la forma de poder medir los tiempos, ¿cierto? Y estableció los testigos en los cielos. Esta bóveda celeste que nosotros tenemos y que todos tenemos acceso a ver, es como un reloj gigante, donde hay elementos, ¿cierto?, como el sol, la luna y las estrellas, son elementos, o llamémosle como las manecillas del reloj. Y leo y dice, el versículo 14, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y la puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Bueno, hay algo muy importante que marca a nuestro Padre, ¿cierto? Al crear estas lumbreras mayor, vamos a comenzar por el sol. La lumbrera mayor para señorear el día. Entonces, el sol es el que marca desde su salida, ¿cierto? En el amanecer, ¿cierto? El momento de alumbrar es el comienzo del día. Y la lumbrera menor, esa que señorea en la noche, es la luna. Y hay una palabra que venimos escuchando y ha sido parte de nuestro aprendizaje, ¿cierto? Que es la palabra estaciones. La palabra estaciones. Entonces, estos astros que el Eterno puso en los cielos van a servir para marcar una señal para las estaciones. Pero entendemos que a esta altura de la creación todavía nosotros no vemos lo que es el invierno, ¿cierto? Como lo tenemos, ¿cierto?, en estos tiempos, el invierno, la primavera, el verano, ya que posteriormente, ¿cierto?, de Noé en adelante, se confirma esto más adelante en la Escritura. Pero esta palabra que es tan importante, ¿cierto?, estaciones, es la palabra moed. Propiamente dice nombramiento, designación, tiempo fijo, temporada, específicamente un festival. Entonces nos está dando señales para un festival, una temporada, dice, o una asamblea. Es para que todo aquel que observe los cielos, ¿cierto?, y tenga el conocimiento de medir, ¿cierto?, el día, ¿cierto?, el comienzo de los meses, que es por la luna, y podamos estar a las citas, ¿cierto?, que el Eterno ahora nos pone dentro de sus mandamientos.
Y para ello vamos a leer, ¿cierto? Levítico 23, para seguir avanzando. Donde estos tiempos señalados, según Levítico 23, son 7 más 8 con el día de reposo que encontramos acá mismo. Dice, habló Adonai Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. 6 días trabajarás, más el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Adonai, en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Adonai, las convocaciones santas, o las citas que leemos acá de lo que definía el libro de Bereshit o Génesis, las cuales convocaréis en sus tiempos en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua, de Adonai. Y para no redundar, vamos a enumerarlas, ¿cierto? Ya de alguna forma nosotros conocemos, ¿cierto? Tenemos el día de reposo que se cuenta, se les dio el número 7, ¿cierto? Contando desde la creación, ¿cierto? Del día de la creación, del 1, 2, 3, 4, 5, 6 y día de reposo. Este mandamiento se ha mantenido, ¿cierto? Nuestros hermanos, Casa de Judá, ellos son los que han mantenido, ¿cierto? Este conteo, y hasta el día de hoy, ¿cierto? No se ha perdido por causa de ellos. Pero hay algo dentro de las otras santas convocaciones que nosotros no sabíamos, ¿cierto? Que son Pascua, ¿cierto? Que también de alguna forma nos están dando o nos están apuntando a Yeshua, en este caso, las cuales hablan de él. Pascua, ¿cierto? Donde él es el sacrificio o el cordero, ¿cierto? De Pascua. Tenemos la semana de panes sin levadura, donde él en su muerte, ¿cierto? Lleva el pecado, que es símbolo de la levadura, le lleva a la muerte. Tenemos posterior, la siguiente fiesta es los primeros frutos, ¿cierto? Las cuales es él el primer fruto de la resurrección. Tenemos también la fiesta de Shavuot o Pentecostés, que es la entrega de la Torá, derramamiento del Espíritu Santo, como podemos ver en el libro de los Hechos. También tenemos la fiesta en el mes séptimo, en el primer día, la fiesta de trompeta, que anuncia el regreso, ¿cierto?, de nuestro Mesías. También tenemos en el mes séptimo, el día 10, la santa convocación del Día del Perdón, o Yom Kippur. Y en el día 15, la fiesta de las cabañas, que nos alumbra, ¿cierto?, en las bodas del Cordero. Hasta aquí, hasta este momento, vamos bien, vamos entendiendo, ¿cierto, hermanos? Amén. Sí, vamos bien, vamos bien. Vamos muy bien, ya. Bendito el Eterno. ¿De las hermanas? Yo estoy media perdida. Yo estoy media perdida. ¿Qué? Lo Yo que pasa estoy es que entendiendo ahí lo que está hablando Matías. yo, bueno, como mis hermanitas saben, mi hermana Angélica, mi hermana Alejandra, que yo soy primeriza en esto. Yo nunca había celebrado, pero las fiestas que se celebraron anteriormente yo las hice, como me parecía a mí hacerlas, correcto ante el Eterno. Pero estas fiestas de ahora son 5, me parece, en el año. ¿O estoy equivocada? Encontramos 7 fiestas, más la 7. semanal que... Sí, 7 fiestas, más la semanal que tenemos, que el día de reposos. En total son, podríamos llamarle 8. Ah, por el 1, 2, así. ¿Claro? No entendí dónde por ejemplo, el día de reposo, porque usted dijo 1, 2, 3, 4, 5, 6, llegó hasta el número 6. Eso, claro, eso es para... se cuenta desde el primer día, bueno, el día 1, 2, 3, 4,
y contamos el día viernes, que es el día sexto, y por la tarde por el es reposo. día de reposo. El día de reposo. Ya, ahí entendí. Usted está, ya, ok, sí. Lo que conté eran los días de la semana, ¿cierto? Que son 6, más el día séptimo, que tiene nombre como día de reposo. De Dentro del, reposo. claro, dentro del calendario nosotros lo tenemos por el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Bueno, claro. Sí, a Claro, diferencia... y habló de la fiesta. La enumeró. También, sí. Enumeró las fiestas. Sí, hablamos también de la fiesta, lo que estábamos leyendo en Levítico 23, claro. Ajá. Ahí sale todo. Y avanzamos más, definiéndolas que o conectándolas con el Mesías, porque todas las cosas, todas las fiestas son, el cumplimiento son en el Mesías. Todas eran una sombra, son una sombra todavía. Son una sombra profética, claro. Entonces, hay un cumplimiento que nosotros vemos en las primeras fiestas en las cuales entramos en este tiempo. En este tiempo, comenzando con el mes primero, hay algo muy interesante, y creo que todavía no lo he escuchado a muchas personas dentro de los hermanos, que en este primer día del mes es cuando todos los utensilios del tabernáculo, del templo, estaban ya listos para comenzar a oficiar. Pero ese es tema de otro quizás, si Dios lo permite, nos sigue dando entendimiento de otro conversatorio. Bueno, y las primeras fiestas, como decía, están apuntando y se cumplieron en el Mesías, en su primera venida, así como Pesaj, ¿cierto? Como comentábamos anteriormente, cuando Yeshua es presentado el día 14, ¿cierto? Sacrificado a la hora, en el día y la hora donde se sacrificaban los corderos en el templo, donde posteriormente, ¿cierto? Entrando el sol, comenzaban los panes y levaduras para continuar la fiesta del día 15, donde él, ¿cierto? Muere y lleva la levadura, que es el símbolo de pecado, ¿cierto? Lo lleva a la tumba. Resucita después de 3 días, él siendo las primicias, donde el sacerdote, ¿cierto? Tomaba una gavilla de cebada, ¿cierto? Y la mecía en el templo, también cumpliéndose en esas primeras fiestas. Y 50 días después de haber ofrecido la gavilla, ¿cierto? También se cumple la fiesta en él, ¿cierto? Derramando el Espíritu Santo y entregando, ¿cierto? La Torá. Hay una conexión muy importante en cuanto a eso. Y quedan las otras fiestas por cumplir, que son las fiestas de otoño. Estamos ahora en los tiempos de primavera, que en el hemisferio norte, ¿cierto? Nosotros acá estamos ya entrando al invierno, llamémoslo así. Entonces, esa es la diferencia con el hemisferio norte y el hemisferio sur. Bueno, lo que ocurre es que también hay algo muy importante que nosotros debemos considerar, como lo comentamos anteriormente, de que estamos, ¿cierto?, en un calendario en el cual los días, por ejemplo, nosotros tenemos el conocimiento de que comienzan a las 12 de la noche, ¿cierto? De ahí comienza un día, llámese domingo, lunes, martes, y así sucesivamente hasta llegar y hasta cumplir el ciclo de los 7 días. No así en el calendario hebreo. Cuando nosotros leemos el libro de Génesis, ¿cierto? Capítulo 1, ¿cierto? Dice el texto: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separará Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, comienzo, ¿cierto? Tarde. La mañana, un primer día. Entonces, el texto nos está diciendo que el comienzo, ¿cierto?, de los días es por la tarde, de oscuridad, ¿cierto?, a día, de tarde a tarde. No así, ¿cierto?, en el calendario que nosotros teníamos heredado como el calendario
llámese gregoriano. Podríamos comentar un poquito sobre el tema, este calendario. El calendario que nosotros tenemos, ¿cierto? Es el calendario gregoriano, que fue instaurado en el siglo XIII, en 1582, y se adoptado inmediatamente por los estados católicos europeos. Es una decisión que tomó un papa llamado Gregorio, y estableció este calendario donde los meses, ¿cierto? Por supuesto, son 12, pero estableció el principio de año en... Sí, Usted, sí, pues, nosotros celebramos antes el famoso El Año primero, Nuevo, el fin de año, el fin de Abril. fin de año. año, claro. donde había música, donde había, ¿cierto? De todo un poco para celebrar. Sí. Es como Israel, veámoslo así, es como Israel recordando un poquito Egipto, así, mirando hacia atrás. Ciertamente, todo esto tiene un significado, ¿cierto? Y va en dirección, ¿cierto? A las deidades que tenía, ¿cierto? El imperio. Llámese todas estas deidades que de alguna forma iban heredando, ¿cierto? Desde los imperios, llámese, que gobernaron antes de la era, ¿cierto? Común. Fueron Babilonia, persas, ¿cierto? De Grecia y después posteriormente en Roma. Y hasta el día de hoy, ¿cierto? Nosotros tenemos y está impregnado de alguna forma en nosotros todas estas ideas referentes, ¿cierto? A cómo medir el tiempo. No así el calendario, vamos a ir un poco más atrás, ¿cierto? El calendario que anterior, ¿cierto? Al gregoriano era el calendario juliano, y anterior a eso, Roma también tenía un calendario, pero tenía un calendario de 10 meses. Y ahí nosotros podemos ver evidencia de que evidencia de estos de que los nombres de los meses estaban puestos en los mismos meses. Llámese el mes que marzo, ¿cierto? Tenemos su nombre, claro, original también marzo, aprili, mayo, tenemos el mes de quintili, que vendría siendo junio, julio, agosto. Pero estos meses de julio y agosto fueron los que se le dieron el nombre de los emperadores más conocidos, ¿cierto? Durante la historia del Imperio Romano, que es Julio César y Augusto César. Pero posterior a estos nombres, ¿cierto? Agosto, después tenemos el mes de septiembre. Septiembre podemos asociarlo a 7, ¿cierto? El mes 7, septiembre. Octubre, el mes octavo. Noviembre, al mes noveno. Diciembre, al mes décimo, ¿cierto? Y ahí se termina. Décimo, y se contaba los siguientes dos, ¿cierto? Para llegar a marzo, y el año comenzaba en marzo. Como nosotros vamos ahora entendiendo en este tiempo. ¿Y dónde ocurrió todo esto, de estos cambios? ¿Dónde ocurrió todos estos cambios y qué evidencia nosotros tenemos, ¿cierto? En la escritura. Ciertamente en la historia nosotros tenemos la evidencia de cómo fueron sucediendo estos cambios, ¿cierto? Pero hay un texto que podemos citar y para poder leer, ¿cierto? ¿Dónde comenzaron estos cambios y dónde está profetizado? En el libro de Daniel, el capítulo 7, verso 25. Verso 24, lo leemos adelante más o menos para tener una idea, ¿cierto? Dice:
Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantará 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y empezará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Entonces, toda esta revelación que recibe Daniel, ¿cierto?, acerca de los reinos que iban a gobernar, que lo podemos encontrar en el capítulo 2 en adelante de este mismo libro, de los reinos que iban a gobernar en el tiempo en el tiempo futuro, ¿cierto? Aquí nosotros encontramos, ¿cierto?, el sueño del rey Nabucodonosor, ¿cierto?, donde ya creo que ustedes también han leído y conocen más o menos del sueño y de la estatua que estaba en su visión, en su sueño, perdón, y cómo tenía una cabeza, ¿cierto?, una cabeza de oro. Lo vamos a leer, hermana, para que podamos ir atando cabos, y así nosotros nos vayamos dando cuenta de que esto estaba dicho desde antes. Entonces, el capítulo 2, verso... Ya posteriormente a esto, cuando Daniel ya está interpretando el sueño del rey, el verso 31 dice: Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen, sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro, el cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se las llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este sueño también, la interpretación de él diremos en presencia del rey. Aquí está la parte importante de este relato. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, y desmenuzará y quebrará todo. Entonces aquí Daniel nos está dando indicios de cómo se iban a suceder reinos, comenzando por el de Babilonia, porque es evidente de que Daniel está interpretando el sueño del rey Nabucodonosor, el cual era, ¿cierto?, emperador de todo el mundo antiguo. Entonces, posteriormente nosotros vemos, ¿cierto?, otro reino, ¿cierto?, del reino de los medos, persa. Posteriormente vemos el reino de Grecia, ¿cierto?, que es de bronce, y las piernas de hierro, que eran Roma. Y después, ¿cómo define el posterior reino, ¿cierto?, el hierro, que es los pies de barro con hierro cocido? Entonces, la definición que nos vemos en Daniel 9:27, ¿cierto?, que ese posterior reino era terrible, ¿cierto? Iba a hacer algo en los tiempos y la ley. Entonces, en años posteriores, ¿cierto?, como vemos la evidencia sobre el calendario gregoriano, que fue instaurado en todo el mundo, comenzando, ¿cierto?, por la idea, ¿cierto?, de este Papa 13, Gregorio XIII, que instauró este calendario, y así fue avanzando y fue tomándose en cuenta por todo el mundo. Por eso que nosotros tenemos toda esa idea de toda la herencia
que tenemos tanto de Grecia, Babilonia y en este caso Roma, que nos heredaron este calendario. E influyó, ¿cierto?, en nuestra fe, como dice, por eso es que nosotros no conocíamos, ¿cierto?, la ley de Dios, porque intentó cambiar la ley de Dios, intentó cambiar los tiempos, y de alguna forma nos afectó al momento de leer la Escritura. Amén, hermano Matías, sí. Bueno, sabemos que todo esto era un plan del Eterno, que en estos últimos tiempos ya iba a develarse a los hijos de Dios. Y lo importante es que el Padre ya nos ha ido revelando. Lo que a mí me gustaría preguntar, hermano Matías, así como para que las hermanas que son nuevas puedan entender. Nosotros hoy sabemos que hoy día algunos celebran el inicio de año, lo celebraron ayer al atardecer. Hay muchos que hoy al atardecer están celebrando el nuevo inicio de año. ¿Por qué vemos esas dos cosas? Uno, están siguiendo el calendario que se estableció después de la destrucción del templo, donde los judíos fueron expulsados de Israel y no iban a tener acceso a ver la astilla de la luna. Y eso se estableció por el Sanedrín. Ellos hicieron un calendario, pero matemáticamente, no sé, con una sabiduría tremenda, que es el que se usa hasta el día de hoy. Y ese establece que ayer comenzó el nuevo año hebreo, digamos. Y el otro es el que hoy día, que pienso yo que es como el correcto, que es el ver la astilla de la luna y ahí comenzar a celebrar el nuevo año. ¿Cuál de los dos es correcto? Ahí está como digamos, la disyuntiva, porque el Sanedrín, según la palabra de Dios, tenía esa facultad de establecer leyes y normas, pero la palabra de Dios dice otra cosa, entonces ahí está como cuál debemos seguir. Entonces mejor celebrar los dos, esperar las dos. Pero eso era como para hacer, porque hay 2 días, que eso era como un paréntesis. Lo que le quería decir yo, hermano Matías, por ejemplo, nosotros sabemos que, por ejemplo, ayer empezó el día del Año Nuevo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Porque aquí dice que hay que empezar a contar. Eso es lo que nos manda el Eterno. Entonces, si hoy día es primero, me gustaría que les contara a las hermanas que hay que hacer en 10 días más. Y así para que ellas puedan entender. Bueno, como leíamos antes, bueno, estábamos leyendo un poquito ahí el libro de Daniel, donde nos da este preámbulo, ¿cierto?, del cambio de los tiempos y la ley. Claro. Esto influyó a todo el mundo conocido de aquel tiempo, ¿cierto?, dentro del primero, segundo, tercer siglo donde gobernó, ¿cierto?, Roma. Le afectó en este caso a nuestros hermanos Casa de Judá, ya que en el año 70 nosotros vemos que la destrucción del templo y la expulsión de los judíos después, y llevados más a la diáspora en el año 135 aproximadamente, esto hace tomar una decisión, ¿cierto? Hacen tomar una decisión en este caso al Sanedrín, ¿cierto? El Sanedrín de los sabios, de los jueces, los 70, ya que no iban a estar más en Israel y iban a estar en la dispersión. Entonces hacen y toman esta decisión de establecer, según Hillel, ¿cierto? ¿Sí? Hillel, un calendario calculado para no perder, ¿cierto?, perderse en el tiempo. Entonces, de alguna forma fue una decisión, creo que dentro del conflicto que se encontraba, ¿cierto?, el pueblo judío, ¿cierto? Y así también repercutió sobre el pueblo que es creyente en el Mesías, llámese cristiano. ¿Por qué? Porque al momento, ¿cierto?, de que Roma, ¿cierto?, tome la religión cristiana, llámese así, podemos llamarle así, como oficial, entonces para poder llamar la atención también y poder cristianizar a toda gran parte del imperio, se fueron mezclando, ¿cierto?, las creencias. Al final se fue perdiendo todo esto,
que tiene que ver con el mandamiento, la Torá y la ley de Dios, en este caso. Entonces, por eso tanto como el pueblo judío, ¿cierto?, tuvo las consecuencias de esta bestia que profetizaba Daniel, ¿cierto?, dentro de los primeros siglos, y tanto el creyente cristiano. De alguna forma, muchas veces sucede que entramos, ¿cierto?, en polémica al momento de decir este es verdadero y este no es verdadero, ¿no? Comenzó ayer o comenzó hoy día. Y estas decisiones se tomaron con esta. Esta fue la raíz de todas las decisiones que se tomaron. Se tomó, claro. Ahora, nuestro hermano Casa de Judá, dentro de lo que ellos registran, ¿cierto? Voy a leer ahí, si ustedes pueden buscarlos también. La Enciclopedia Judía Universal, Vol 2, página 631. Dice: mientras no estemos en la tierra y hasta que el Mesías regrese, vamos a usar este calendario calculado. Cuando el Mesías regrese, volveremos a usar el sistema establecido por la Torá. Para contar los días del mes y principios de años. Entonces, hay algo que ellos sí reconocen y están en sus registros, ¿cierto? Tanto como aquí encontramos en la enciclopedia, que ellos reconocen que en el antiguo tiempo se contaba y se tenía que haber testigos, tenían que haber testigos para poder definir el comienzo de los meses, en este caso, y de los años. Donde la escritura nos muestra, ¿cierto?, de que la luna cumplió una función muy importante porque es el comienzo de los meses, ¿cierto?, con la luna nueva, la luna renovada. Y la escritura establece, la Torá establece, y después nosotros también podemos ver en los evangelios, que dice que en boca de 2 o 3 testigos conte todo asunto. Entonces, para establecer un juicio o un veredicto, esta es la base: 2 o 3 testigos. Incluso dentro de un tema judicial, por ejemplo, para acusar a una persona, tiene que ser en boca de 2 o 3 testigos. 1 no sirve, 2 es aceptable, y 3 ya es un veredicto ya definitivo. Entonces, nosotros tenemos, para poder establecer el comienzo de los meses, ¿cierto?, tenemos que tener la luna, ¿cierto? Y llámese que el texto nos decía que este será el principio de los meses, el mes de Aviv. La palabra Aviv significa primavera o retoño, renuevo. Entonces, para que se produzca ese renuevo, ¿cierto?, era visible primero la cebada, porque era lo primero que se ofrecía, ¿cierto?, en el templo, en este caso. Pero tenía que haber otro testigo también, tenía que concordar con la luna, ¿cierto? Ahí vemos el segundo testigo, ¿cierto? Entonces, ahí nos daba para poder comenzar este tiempo que el Padre estipuló, ¿cierto?, en la Escritura, como esta cita. Entonces, tiene un propósito especial, ¿cierto?, teniendo todos estos elementos para que nosotros podamos establecer en este caso el comienzo de los meses. Y hay algo también que nosotros podemos ver dentro de la Escritura, ¿cierto?, dentro de la Escritura, el capítulo 30 de Deuteronomio, sobre las condiciones para la restauración. Y ya que este tiempo nosotros lo podemos llamar así porque tenemos entendido que la única tribu que nosotros podemos reconocer, ¿cierto?, de Israel son la casa de Judá. Pero el pueblo de Israel está compuesto por 12 tribus, las cuales 10 están dispersas y perdidas. Por cual Yeshua dice: no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y comenzando su ministerio, ¿cierto?, él lo primero que dice: arrepentidos, que es la palabra muy importante, es teshuvá, ¿cierto? Teshuvá, volverse, 180 grados. Como dice el profeta: parar los caminos, preguntar por las sendas antiguas cuál es el buen camino y andar por él. Porque el reino de los cielos se ha acercado, dice el Mesías. Y hay algo que nos dice Deuteronomio 30, verso 1. Perdón, Deuteronomio 30, verso 1. Y gran parte de esta definición que nosotros encontramos en Deuteronomio 30, verso 1,
estuvo sobre nuestra vida como creyentes, ¿cierto? Como cristianos, viviendo fuera de los pactos, ¿cierto? Fuera de las promesas, sin bendición. Dice el texto: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones. Aquí hay un punto muy importante. En medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Adonai tu Dios, y te convirtieres a tu Dios y obedecieras a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tu hijo, con todo tu corazón, con toda tu alma, entonces Adonai hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuviesen en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Adonai tu Dios, y de allá te tomará. Y te hará volver, Adonai tu Dios, a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Entonces, si nosotros podemos tener, por ejemplo, basarnos, ¿cierto?, en la tradición que tienen nuestros hermanos Casa de Judá, porque esa decisión la tomaron a ver, ¿cómo le podríamos llamar? Con una justa razón, porque estaban ya a punto, ¿cierto?, de ser destruidos, ¿cierto?, donde ya se les había prohibido, ¿cierto?, las reuniones, ¿cierto?, donde podían estar juntos, ¿cierto?, leyendo la Torá, por ejemplo, realizando, ¿cierto?, los sidú, los rezos, ¿cierto?, las celebraciones de Pesaj. Se sabía de que alguien, una familia que estaba celebrando la tradición hebrea, eran sentenciados a muerte. Entonces, no está mal, podríamos llamarle que no estaba mal esta decisión que se tomó por causa de las circunstancias en las cuales estaban enfrentando. Pero en el posterior tiempo, como dice Daniel en el capítulo 12, mire, y esto es muy importante también, ¿qué iba a suceder en el posterior tiempo? Se me perdió Daniel, acá está. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los extendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí está contando y está cruzando varios acontecimientos, ¿cierto? Los entendidos, ¿por causa de qué? Por causa de la información. Había mucha información, iba a haber mucha información. El verso 4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. El profeta Isaías vuelve y dice: la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Adonai, así como las aguas cubren el mar. Entonces, estamos viendo todo esto que está ocurriendo, donde nosotros podemos tener acceso, ¿cierto?, a esta información, donde podemos ver la tradición que también traen nuestros hermanos Casa de Judá, pero es necesario volver a lo que está establecido, ¿cierto?, en la Escritura, así como dice Deuteronomio 30. Acontecerá, si oyeres atentamente, oyeres, Shema, oír y obedecer. Es un término que hace un tiempo hemos ido aprendiendo, ¿cierto?, que define estas dos funciones. No solamente es oír, sino que a la vez ahora poner por acción eso que oyes, ¿cierto? Entonces, están los dos calendarios que nosotros, ¿cierto?, podemos observar en este caso en el calendario de Gilel y el calendario bíblico que establece la Torá, que el mismo Casa de Judá también reconoce, porque ellos hicieron este calendario calculado por causa de lo que ya habíamos comentado. Ahora queda preguntarnos: ¿obedecemos? O sigamos aprendiendo también, sí, por supuesto. Claro, todas estas santas convocaciones son ensayos que el Padre dejó para que se fueran repitiendo todos los años en fechas que Él estableció. Son como miguitas de pan que nos fue dejando para poder volver a Él.
a, a- a volver al camino correcto, como decía hermano Matías, las sendas antiguas. Los calendarios son como medio enredados acá porque, bueno, uno tiene vivió en una época donde el calendario lo tiene en su teléfono o lo tiene en una pared, pero antiguamente ellos miraban las estrellas, miraban las constelaciones y así podían saber en qué tiempo, qué fechas estaban. Y el calendario hebreo, lo particular que tiene, que es lunisolar. Se rige por el sol, que tiene 365 días que se demora, digamos, en dar la vuelta alrededor de la Tierra, y la Luna se demora 354 días. Entonces ahí hay una diferencia que por eso este mes nosotros tuvimos, o sea, este año tuvimos un mes más, para que no se desfasaran las estaciones. Así que impresionante cómo Hillel pudo calcular este calendario que hasta el día de hoy, 2000 años, todavía sigue en pie y funcionando correctamente. Lo otro que llama la atención es, por ejemplo, lo mismo que se habló mucho del eclipse, pero de las cosas que se hablaron del eclipse de ayer era que coincidía con el calendario de Hillel y había un alineamiento de 7 planetas. Todos tenemos, yo creo, ya en esta fecha, o a lo mejor algunos no, una menorá en nuestras casas. Y si ustedes miran, a ver, yo tengo la mía aquí. Espérame un poquito. Si ustedes miran, la menorá tiene 7 bracitos. Y si uno las mira así, hay un alineamiento. Y el historiador Josefo, él decía que la menorá hablaba de los 7 planetas que se conocían en esa época. Entonces, este eclipse tiene que tener alguna señal de los cielos, al estar esos 7 planetas ahí alineados. Y pasó no sé si fue hace 2 años, cuando comenzó el año Shemitah, también se alinearon 7 planetas. Entonces estamos bajo eventos en los cielos, que bueno, algunos predicen muchas cosas, pero nosotros tenemos que irlas viendo a la luz de las escrituras, realmente, a qué significa. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere a lo mejor aportar algún comentario también, o alguna duda. Habíamos quedado o sea, yo quedé en esta primero, ya mucho antes de Pesach, porque lo que estoy entendiendo que la Semana Santa, supuestamente creíamos que Jesús era que moría el día viernes y resucitaba el día domingo. Y creo que no era así, ¿cierto? No es así, sino que muere el día miércoles, me parece que mucho antes. Quisiera que como que lo explicara mejor, y esta parte también que tú estabas diciendo, ya desde ahí contar en 10 días más que quedamos, o sea, Sí, son 14, me equivoqué, son 14 días que se cuentan. Sí, Después que había 14. no sé si hermano Matías explica a usted los días de la muerte de Yeshua. ¿Cuándo fue Que no fue realmente? así. No, pues no fue así, como nos contaron. No hay 3 días y 3 noches del viernes al domingo. ¿Mi hermano Matías? Sí, Algo sí, no entendí. sí, Ya. bueno, sí, bueno, estudiando los evangelios nosotros nos podemos establecer el tiempo más o menos de cuánto estuvo nuestro Mesías en la tumba, y más o menos aproximarnos a cuándo él resucitó, porque el texto nos va a ir dando el capítulo 26, verso 17, dice, y ahí tenemos, cierto, mire, ahí tenemos en Marcos 14, en Lucas 22 y en Juan capítulo 13, tenemos, cierto, los relatos de este mismo suceso. Unos dicen faltaban 6 días, unos dicen el primer día de la fiesta, otro evangelio dice faltaban 2 días, ¿cierto? Y como que
es como que difícil de establecer un poquito el tiempo ahí, porque faltaban 2 días, justo en la fecha de los panes y levadura. Pero cuando nosotros seguimos leyendo y comparamos los 4 evangelios, de alguna forma vamos a ir viendo cuándo fue muerto, fue sacrificado en este caso, le dieron muerte al Mesías, cuando resucitó. Dice, el primer día de la fiesta de los panes y levadura vinieron los discípulos a Yeshua diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él le dijo ir a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces le respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, es el que me va a entregar. La verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito, de él, mas hay del hombre que, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vida hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces aquí nosotros estamos viendo una cena, ¿cierto? Al atardecer. Pero este no es el día de Pascua, de Pesaj. ¿Por qué? Porque Pesaj va a ser al día siguiente. Pasa toda la noche y si nosotros seguimos leyendo, ellos salen de la cena, ¿cierto? Van al monte y allá es arrestado. Pasa toda la noche, ¿cierto? Donde en la mañana es llevado a juicio. Y durante el siguiente día, ¿cierto? Como es llevado a juicio y es crucificado, y entre las 3 de la tarde, como dice la hora novena, como dice el Evangelio, los evangelios, a la hora novena, él entrega la vida, entrega su vida, y en ese mismo día es el día 14, donde todos los corderos están siendo sacrificados. Y tenemos también la evidencia de Juan, Juan, capítulo 13. Dice, busco enseguida, hermanos. Perdón, Juan capítulo 19, verso 17 dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo es Gólgota, y allí le crucificaron, y con él otros 2, uno de cada lado, y Jesús en medio, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, griego y latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato, lo que escrito está. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no lo partamos, sino echemos suerte sobre ella. A ver, ¿de quién será? Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y a sus discípulos, a quien él amaba,
que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que se cumpliera dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Estaba allí una vasija de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndole un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, y eso es un tema muy importante, la preparación de la Pascua, él estaba, ¿cierto?, bueno, ya había entregado su vida, ¿cierto? Y faltaban aproximadamente 3-4 horas para que oscureciera, ¿cierto? Dice, entre paréntesis, dice: pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Entonces, ¿qué quiere decir de acuerdo a Levíticos 23? El día 14, ¿cierto?, es Pascua entre las 2 tardes. El día 15 es día de reposo. Y esa palabra... Shabbat. Claro, sí, es un reposo en medio de la semana, Sí, ¿cierto? sí. Porque esta fiesta puede caer en cualquier día de la semana. Y se le llama... día de reposo, era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se le quebrase las piernas y fuese quitado de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado. Pero recordemos que esto era a la hora de aproximadamente 3 de la tarde. Pero Yeshua fue tomado, detenido, llamémoslo así, en la noche. ¿Pero noche de cuál? Del día anterior, ¿cierto? Donde él cenó, ¿ya? Más cuando llegaron, Jesús, como vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Recordemos que el mandamiento, como dice Éxodo 12, que cuando comas y haces el cordero, no debe quebrarse el hueso. Hay un cumplimiento también. Ahora, el verso 38 dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Yeshua, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se le concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas. Bueno, ahora pasamos al capítulo 20. El primer día de la semana, que son muy importantes, porque ahora nos da algo más definido, ¿cierto? El primer día de la semana. Nosotros, dentro del contexto de la escritura, que es hebrea, el primer día de la semana se le llama... comienza, ¿cierto? Ya habíamos definido desde un principio que los días comienzan cuando oscurece, ¿cierto? Sí. Entonces, el primer día de la semana, para poder entenderlo un poco más, vendría a entrar en vigencia, ¿cierto?, cuando oscurece el día sábado en la tarde. Eso aproximadamente 6:30, 7 de la tarde, acá en este lado, ¿cierto?, del mundo. Entonces, el primer día de la semana comenzaba desde ese tiempo hasta el domingo en la tarde. Entonces aquí nosotros leemos: el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces ya había resucitado. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos y contamos 72 horas, desde terminando, ¿cierto?, llámese el Shabbat, hacia atrás, nos da exactamente un día miércoles, a la hora que está establecido aquí en el mismo relato. Claro. A las 3 aproximadamente de la tarde muere y es sepultado antes que llegue la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, si nosotros retrocedemos, son exactamente miércoles por la tarde, jueves por la tarde un día, viernes por la tarde, sí. Y jueves día por la tarde. Shabbat por la tarde. 3 días y 3 noches. Sí. Ahí está. Entonces ahora nosotros intentemos contar de viernes llámese a domingo, 3 días. No. No consigue.
no nos cuadra, ¿cierto? coinciden. No, Es que se no, contaban no los días, cae. viernes, sábado, domingo. Ahí estaban los 3 días. Pero un día tiene 24 horas y tiene una mañana y tiene una tarde. Y ahí era donde, o sea, en realidad como que uno no lo consideraba, no cuadraba, dice mi hermanita Gladys. Era un Shabbat alto también, decía mi hermanita Gladys, el día que, el día de la Pascua. El día 15, claro. Esa semana hubieron 2 días de reposo. El día Exacto. miércoles al atardecer durante todo el jueves y después vino el Shabbat semanal. Y ahí es donde Sí. se confunde los que no tenían conocimiento o los que tampoco nosotros teníamos ese conocimiento de que cuando venían los días festivos ese día se consideraba Shabbat alto. Y no importaba qué día fuese de la semana. Incluso hay fiestas que a veces coinciden con el día de Shabbat y son También. de solemnidad. Entendiendo los tiempos, entendiendo, Sí. aprendiendo Ahora mejor, nosotros queremos cada vez mejor. empezar a contar, bueno, los que quieran contar desde ayer o los que quieran empezar a contar desde hoy, 14 días. Y ahí se celebra la fiesta de los panes, o sea, Pesach, y comienza la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ahora, en estos días que nos faltan, la orden es sacar toda la levadura que hay en nuestras casas, todo lo que tenga levadura. Generalmente uno empieza a hacer como aseo, sacar miguitas, si tiene levadura física la saca. En estos tiempos que son como difíciles, como que ya antes la gente como que las botaba, ahora usted puede echar todo eso como en una bolsita y dejarlo en un lugar fuera de su casa. En el patio. En el patio, incluso hay el pueblo judío hace como unas oraciones como que declara que eso no es de ellos. Hace como una declaración que eso no es de ellos. Y ahí ya uno va cumpliendo el mandamiento. Y aparte de estar sacando la levadura de nuestras casas, tenemos que también ir sacando toda la levadura de nosotros. Y cuando nosotros hacemos ese proceso de limpiar, de sacar las migas que se van quedando, sobre todo los muebles de cocina, uno limpia y de repente se da cuenta que todavía quedan migas que se pegan por una esquina y uno dice, deben haber, y uno solo empieza como a recapacitar y decir, a lo mejor hay cosas que todavía están ahí ocultas y no nos hemos dado cuenta. Es la idea también que el Padre quiere que nosotros vayamos limpiándonos de todas las impurezas que se acumulan en este mundo, porque todavía no tenemos ese cuerpo glorificado que está libre de pecado. Estamos importando. Amén. Sí, es muy buen tiempo para sacar todo lo que no sirve tanto físicamente de nuestra casa y por supuesto que también todo lo que nos sirve dentro de este cuerpo, de este templo. Y nosotros encontramos en la escritura, cierto, que la levadura es símbolo del pecado. Amén. Y así también encontramos las definiciones de la levadura, por ejemplo, la levadura de Corintio. Hay una levadura que nosotros encontramos y la podemos ver, y lleva por título el capítulo 5 de 1 Corintios, y dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, ¿ya? Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor, Yeshua el Mesías, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor, Yeshua el Mesías. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces aquí Pablo está definiendo este tipo de levadura, es ser permisivos en la congregación, para los que tienen congregación en este caso, ser permisivos con el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado contamina todo el cuerpo, en este caso a toda la congregación. No es simplemente algo físico, sino que el ser humano es un ser espiritual, y entonces esto contamina.
contamina, llámese las relaciones, llámese los propósitos que hay delante de una congregación, el querer hacer algo en pos de agradarle al Eterno, teniendo un poco de levadura, como lo que le llaman los corintios acá, fornicación. Ay, no. Fíjate. Entonces esto contamina toda la masa. Limpiaos, dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Nos está llamando, ¿cierto?, a que nosotros seamos estos panes. Ciertamente, como mandamiento, se come pan el día, ¿cierto?, el día 14, el día 15, hasta el día 21. 7 días de panes físicos, sin levadura. Entonces también encontramos, ¿cierto?, dentro de las parábolas, que no es un mandamiento muy difícil de cumplir, porque Dios nos dejó mandamientos difíciles de cumplir. Pero también nos está enseñando pedagógicamente, nos está enseñando algo mayor, ¿cierto? Y aquí Pablo lo define como estas obras de la carne, como después le llaman Gálatas, y nos llama a despojarnos de esta levadura. Entonces, si nosotros en lo poco somos fieles, ¿cierto?, sobre mucho nos pone el Eterno. Si somos fieles en comer 7 días panes sin levadura y limpiar nuestra casa, y yo cuando veo a mi esposa que tiene bonita la casa, es algo agradable, yo creo que a todos les gusta. Entonces, aprovechando esa oportunidad para hacer y botar todo lo que nos sirva, lo que ya muchas veces no ocupamos, así tanto físicamente. Hay cosas que muchas veces por ahí uno guarda, como, no sé, como algún repuesto de algo que nunca más vamos a usar. Eso creo yo, o pienso, que todo para afuera. No, eso no pasa. Y también tenemos como 4 tipos de levaduras más. Pues tenemos la levadura también de los saduceos, ¿cierto? Hay una cualidad que tenían los saduceos, ¿cierto?, por los cuales se confrontaban generalmente con los fariseos, que era otro grupo religioso, ¿cierto? Ellos no creían que había ángeles, no había espíritus, ¿cierto? Y tampoco el tema de la resurrección, ¿cierto? Entonces, esta doctrina de que vivamos hoy día porque mañana no importa, porque no hay resurrección, no hay espíritu. Entonces es otra levadura que leuda también la fe. Y bueno, también lo que lo caracterizaba también, en este caso, a los fariseos, que creían, sí, por supuesto, todas estas cosas, pero también había una cualidad que tenía, que era la hipocresía, ¿cierto? Había una apariencia, ¿cierto? Capítulo 23 del libro de Mateo, ¿cierto?, nos podemos dar cuenta sobre una cualidad que tenían, por supuesto que no todos, ¿cierto? Más encima nosotros acá ocupamos muchas veces como término despectivo la palabra fariseo, no. Por supuesto que era un grupo religioso y no eran todos, por supuesto, que tenían esa cualidad. Nuestro Mesías lo define así, dice entonces, en el capítulo 23, verso 1, dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Como dice también una de la maestra, ¿cierto?, nuestra hermana Katy, es como ponerle la vara muy alta a mi prójimo y a mí dejármela bien bajita, algo así. Entonces también eso es levadura, ¿cierto? Eso es un fermento también dentro de la escritura. Y vemos la levadura de Herodes, que es perseguir al que te confronta y buscar de alguna forma eliminar al que te dice que estás en pecado, ¿cierto? Eso es lo que hizo Juan el Bautista, ¿cierto? Buscó destruir al que le estaba molestando, le estaba ayudando de alguna forma en su vida. Entonces ahí tenemos otro tipo de levadura de Herodes. Podemos definir como 4 levaduras
en la escritura, y quizás cuántas más pueden haber por ahí. Como dice David en el Salmo, líbrame, Señor, aún de los pecados que están ocultos. Amén. Eso es lo que hay que buscar en este tiempo, reflexionar. Lo que siempre comentamos, de repente uno tiene un mal día y a veces contesta mal. Siempre comentamos en la mañana, a veces como que eso no está bien en uno, que tenga contestar de mala manera a las personas. Eso hay que irlo sacando. La paciencia, cultivar la paciencia, que también es un trabajo, aprender a ser paciente y a ser constantes también en el estudio de la palabra. Bueno, lo estamos implementando cada mañana. Ha sido un desafío grande que hemos hecho y ha sido bonito porque yo creo que todos hemos crecido y hemos aprendido a que podemos hacer las cosas si nos proponemos. El estudiar, el orar cada mañana y sobre todo juntos como un pueblo, como presentarnos como un pueblo delante del Eterno. Porque claro, uno lo hace solo, pero de verdad como que no es lo mismo, como que no se siente igual. Yo no sé si Alejandrita, mi hermanita Gladys también, o mi hermanita Jenny, o no sé, mi hermanita Erika también, si tienen también alguna pregunta o quieren también comentar algo. Alejandrita, Sí, pero bueno, Shalom. Bueno, bueno, reflexionando en lo que Matías estaba recién comentando y también Angélica, la levadura es lo que nos contamina, cómo el Señor lo hace gráfico a través de la escritura, la levadura que nos lleva a restarnos de ser parte del pueblo de Israel y nos saca del campamento. Entonces, es esta levadura la que el Señor está hoy diciéndonos que es necesario que nosotros estemos sacándola y estemos en esta preparación, así como en lo natural que vemos en la limpieza de la casa, ver entre medio de los cajones que no vaya a quedar alguna miguita de pan. También examinarnos estos días, ¿dónde está esa levadura? Como decía la levadura de los fariseos, decía, es la levadura de la hipocresía. Bueno, y ¿cuántas veces nosotros no somos hipócritas? Pues ponemos carita, pero por detrás es como la carita de diablito. Entonces, ese es lo que nosotros tenemos que ya ir despojándonos de esa mala masa, de esa masa que nos contamina y que no nos deja ver la escritura, que nos nubla la mente, el entendimiento. Entonces, cada cosa que está ahí dentro de nuestro corazón y que no estamos haciendo bien correctamente delante de nuestro Padre, no hace que nosotros podamos ver visiblemente lo que el Señor está mostrándonos hoy. Y hoy, así como el tiempo en el que estamos, que el Señor nos dejó los tiempos establecidos en su creación, y a través de la luna podemos ver que va marcando los tiempos, las estaciones, y así también nos lleva para conmemorar las citas divinas del Eterno. Y es necesario, como dicen por ahí, establecer una evidencia. La evidencia el Señor la establece visiblemente a través de la luna. Y hoy podemos salir a mirar afuera y podemos ver que esa luna está ahí, esa rayita de la luna, y vemos que esa evidencia el Señor la hace visible. ¿Por qué la hace visible? Porque es necesario que nosotros la podamos ver. E incluso astronómicamente y científicamente, pues se puede ver cuando está la etapa de la luna, y la luna la marca hoy día como una luna nueva y el día 23 como la luna llena. Entonces ya podemos ver incluso, pero vemos cuán importante el Señor nos está mostrando a través de no tan solamente la escritura cuando nos habla, y hay muchos sustentos bíblicos que nos muestran que Él habla de una evidencia a través de la luna que va marcando los tiempos, y así también nosotros podemos ir viéndola en forma visible. Eso, y nada, solamente decir que el Señor es bueno, que nos está enseñando en este tiempo y que debemos seguir corrigiendo nuestras vidas para sacar cualquier cosa que esté contaminando nuestra vida, nuestro ser interior, este tabernáculo movible,
que va de aquí para allá, que vamos todos los días caminando en distintas partes, pero estamos aquí, somos este tabernáculo vivo que se va levantando. Entonces, antiguamente lo teníamos caído y el Señor hoy lo está levantando. Por medio de su escritura, por medio de guardar sus mandamientos, Él nos está dando ese entendimiento. Y creo que ese entendimiento también se está haciendo visible. Así que eso, pues, hermanos, es lo que podría compartir. No sé si alguna de las hermanas tiene alguna pregunta, algo para que aprovechen ahí al Matías, la Angélica, para responder. Un aporte también. Lo que Sí, comentaste, Ale, que importante que nosotros hoy en día podamos conocer las fases de la luna, porque nosotros estamos súper cómodos ahora con internet, con mirar y saber que miramos, mañana va a ser luna llena. No, nosotros tenemos que aprender a conocer los tiempos, porque no sabemos qué va a pasar mañana, si vamos a tener internet o no vamos a tener internet. Entonces la idea es que, por ejemplo, hoy día, como dice Alejandra, salgamos a mirar la luna si tenemos la posibilidad de que esté despejado. Si no es este mes, acostumbrémonos a mirarla y saber cuándo apareció, porque a la misma que se vio en Israel va a ser la misma que se va a ver acá en horarios diferentes, obviamente, pero aprendamos a reconocerla, porque va a llegar un momento en que a lo mejor, estamos suponiendo que no vamos a estar ninguno de nosotros conectados y nos vamos a perder en los tiempos. El hecho también de que el Padre todas las cosas las grafique, como dice Alejandra, con comidas, con cosas tangibles, también nos lleva igual a reflexionar en la alimentación que estuvimos aprendiendo la semana pasada, que para muchos no es importante, pero para el Eterno en cada fiesta establece qué comer y qué no comer. Tenemos que comer hierbas amargas, tenemos que comer panes sin levadura. Adán y Eva pecaron por comer algo. Entonces lo que entra a nuestra boca es importante para el Eterno, así que también es para reflexionar. Así que gracias, Alejandrita. No sé si alguien más tiene alguna duda, o hermanita Gladia a lo mejor quiere, o hermanita Jenny también, que lleva más tiempo ¿cómo se llama? Practicando las fiestas, para ya ir cerrando. Ha sido un tiempo muy bonito. O la hermana Ali, que decía adelante que no entendía. No, eran los días de la semana, porque el hermano Matías ya. 1, 2, 3, 4, 5, pero paró de contar, entonces la hermanita se perdió. Pero son 7 días que tiene. Ya. Era Sí. eso. No sé, quedó bien. Bueno, cualquier consulta, ahí está el WhatsApp que tenemos del grupo. Se están mandando videos también de estudio, que están bien buenos para ir aprendiendo. Ese día de Pesaj, generalmente Pesaj se celebra cada uno en su casa, con su familia, dentro de lo que se pueda, digamos. Y ahí hay que tener hierbas amargas o los panes sin levadura. Y bueno, el cordero no, porque ya no. Un pedacito de carne asada, algo que represente. pollito asado, Claro, que represente, claro, la hierba amarga y el matzá. Claro, y todos con los zapatos puestos. Vestidos. Es que dice, el mandamiento tiene que estar todos, no con pantuflas, se celebra con zapatos. Después toca salir a arrancar, no sabemos. Le pasó a Lot, así que no sabemos cuándo pueden venir a buscar. Amén. Así que, bueno, yo creo que lo dejamos hasta aquí, para que la otra semana quizás podamos hablar cómo conmemorar la fiesta, porque hay un ceder que es el que generalmente a uno le comparten para empezar, y hay cosas que uno dice, será, aparecen unas copas de vino, y ahí como que uno empieza, lo hacemos, no lo hacemos, será bíblico, no será bíblico. Eso había entendido, que habían 4 copas de vino. Claro. No sé, pero no quiero ampliar porque va a venir otra enseñanza, no sé. Claro, entonces lo ideal es que la otra semana el hermano Matías nos ayude con esa ceder, de ver, porque el día 20, 21 va a ser Pesaj. Entonces alcanzaríamos el otro
a lo mejor para hacer algo como para las dudas, como eso se hace en las casas. Generalmente se usa chicoria acá en Chile, apio parece que igual, Regil, sí. perejil puede ser como hierba Perejil, amarga. sí. O la esta de la lechuga, que es lo último, que es amarguísimo también. Claro. Una cosa así como la coronta, no sé. Claro, y ahí cada Los cosa berros también. tiene como un simbolismo, digamos, porque se hace una agüita salada también, que es lo que aparece en el ceder, con lo que se moja y eso representa las lágrimas que, que sufrió Israel en Egipto. La amargura también de ser esclavos. Y todas esas cosas están en un ceder que hace Judá hace muchos años, desde que se instauró, pero la idea es entenderlo. Porque Yeshua también celebró, al parecer, con ese ceder de Pesach, porque él tomó la copa, ¿se acuerdan? Sí, él tomó la copa y después partió el pan. Entonces, al parecer, era una de esas, era la cuarta copa, me parece mucho que él tomó. Entonces, si él lo hizo, nosotros que somos sus discípulos, a lo mejor deberíamos hacerlo, pero con entendimiento. Pero eso lo podríamos dejar para el otro martes, para que el hermano Matías ahí nos apoye con el ceder de Pesach. ¿Ya? Así que ha sido un bonito tiempo de poder compartir, de estar juntos. Y no sé si hermano Matías ya se quiere despedir o decir alguna otra cosita. No, estamos en el mismo, estamos con digiriendo también todo esto porque aquí, bueno, somos todos, estamos aprendiendo y hay cosas que todavía nos faltan, personalmente a mí me faltan ir entendiendo, ¿cierto? Pero hay algo muy importante que hace la comunión, el estar juntos, el estar unidos. Que el Eterno en este llamado, ¿cierto? A cada uno dio dones, conforme a su gracia, a su multiforme gracia, y lo que uno puede ignorar, otro hermano, otra hermana, ¿cierto? Lo realza o lo saca a luz, y eso es muy importante de que puedan comentar, ¿cierto? Aportar, ¿cierto? De lo que el Eterno nos da. Esto es como estar en una mesa, ¿cierto? Y generalmente nosotros cuando estamos en una mesa estamos preparados para que nos sirvan. Pero Yeshua nos mandó a ser servidores, ¿cierto? A entregar, porque es mejor dar que recibir. No necesariamente deben ser cosas materiales muchas veces. Nosotros siempre estamos enfocados, ¿cierto?, en cosas materiales. Pero en ejercitar los dones, en poder compartir algo, una sabiduría que el Eterno le haya entregado, no lo sé, la bendición de poder entender ciertas cosas que mi hermano no puede ver, y eso también es servir, para que el cuerpo, ¿cierto?, crezca, el cuerpo del Mesías crezca. Así que sigamos adelante, sigamos perseverando, sigamos dentro del estudio. Muchas veces cuesta, ¿cierto? Pero hay que dejar de lado muchas veces llamémosla pereza, así como se dice, la pereza, dejarla un poquito al lado y comprometerse en todas estas cosas, como decía mi hermana Alejandra y también usted, hermana Angélica. Y bueno, Dios mediante podamos conversar nuevamente sobre el tema de Pesaj, el ser de Pesaj, conforme a lo que el Eterno nos haya entregado, y ser obediente en lo que está escrito. Eso es lo más importante. Tenemos el ejemplo de Saúl, así que no hay que ser desobediente. Amén. Sí, de primera yo creo que todos hicimos cosas que no correspondían, como que íbamos entendiendo, como que se nos estaban abriendo de poquito los ojos y estábamos como entendiendo que sí nos correspondía celebrar la fiesta. No, yo de primera no lo hice como yo pensé que tenía que hacerlo, pero cada año he ido como subiendo una escalerita más y yo creo que los que han empezado este año a lo mejor a celebrar las fiestas, les va a pasar eso, se van a equivocar,
no vamos a hacer las cosas correctas de primera, porque esto es un ensayo. Cada día vamos a ir haciéndolo un poquito mejor. No hay que frustrarse. Lo importante es empezar a caminar. Y ahí ya el Eterno nos va a ir guiando y los que podemos tener un poquito más de tiempo, no somos expertos, pero estamos en ese camino de querer aprender, de esforzarnos cada día y de poder compartir y apoyar a los que vienen atrás. La idea es que siempre, por lo menos acá en Modaní, es que todos avancemos juntos. Esa es la idea. Que no quede ninguno atrás. Y si hay preguntas, ustedes saben que está hermano Matías, está Alejandra, estoy yo. Y si no sabemos, nos iremos más arriba a preguntar, porque gracias a Dios el Padre ha puesto buenos maestros alrededor de nosotros que están disponibles con un corazón, pero de siervos igual impresionante. Eso hay que darle gracias al Eterno de contar con ellos después de haber estado tanto tiempo solitos. Así que eso, mis hermanos, bendecido. Muchas gracias, hermano Matías. Saludos a Blanquita, a sus retoñitos, a Alejandrita igual. Gracias por acompañarnos, Gladys, bendiciones, linda. Gracias por acompañarnos. Hermanita también. Abracitos también a hermanita Ali y hermanita Jenny, igual que siempre está ahí. Al pie del cañón, como decimos acá. Así que mañana, a los que les gusta madrugar y pueden, los esperamos para que tengamos nuestro devocional con nuestro Padre Celestial. Así que bendiciones y